Hoy en día la espiritualidad se ha vuelto de lo más accesible, visible e incluso popular. Las redes están invadidas de mensajes, se proponen multitud de retiros, talleres de transformación, ceremonias, meditaciones colectivas, experiencias sagradas y vivencias místicas inducidas por sustancias psicotrópicas, todo para invitarte a un viaje interior. Y es cierto que muchas personas vuelven extasiadas de esas experiencias, emocionadas, removidas, como si algo profundo se hubiera despertado en ellas. Pero en realidad, el despertar no es ese instante de emoción intensa, no es un fogonazo. El despertar real es más silencioso, más incómodo y sobre todo más continuo. No se trata de sentir más, sino de ver con más claridad. Y de esto precisamente quiero hablaros hoy, lunes 19 de mayo. De alguna manera la espiritualidad está ocupando el espacio que antes regulaba, por decirlo de alguna manera, la religión. Ha dejado de ser un tema reservado, lejano, se ha vuelto algo muy visible, accesible, más allá del dogma. Ahora es la espiritualidad, ahora es tendencia, es inspiración e incluso producto. Y lo que durante siglos fue un camino interior y silencioso, hoy se ha vuelto una experiencia, pues como digo, totalmente visible, compartida y a veces espectacularizada. Y en todo ello hay algo que empieza a perderse, el sentido profundo de lo espiritual como transformación silenciosa y radical del ser. Y creo que es importante distinguir algo esencial en el camino interior. Creo que es muy importante saber distinguir entre lo que es sentir y lo que es transformarse. Sentir no es lo mismo que transformarse. Puedes llegar a sentir una emoción intensa, hermosa, liberadora. Lloras, tiemblas, te conmueves, te abres. Y sí, eso es real. Está ocurriendo algo, no es falso. No es falso, pero no todo lo que se siente profundamente cambia algo de fondo. La transformación es otra cosa, es lo que pasa después del temblor, cuando te levantas al día siguiente y decides actuar distinto, cuando no solo te conmueves, sino que te responsabilizas, cuando no necesitas que nadie te vea llorar para saber que algo en ti está cambiando. A veces confundimos la intensidad de una emoción con la profundidad de una transformación, pero las emociones sin compromiso interno se disuelven. Transformarse no es solo sentir, es integrar, es trascender y, por supuesto, aplicar y encarnar, voy a decirlo así, que se manifieste en tu día a día, en tu comportamiento, en tu forma de pensar. Y si somos francamente sinceros, lo espiritual se ha estetizado, se valora la experiencia sensorial, luces, música, sonidos, incienso, abrazos, por encima del proceso interno, lento y difícil. Se busca que sea atractiva, inspiradora y compartible, especialmente ahora en redes sociales, como algo bello, limpio, suave, armonioso, cuando en realidad el trabajo interior es también confuso, es también contradictorio e incluso oscuro algunas veces. Y se ha emocionalizado también, se ha convertido muchas veces en un escenario para experimentar sensaciones intensas, elevar el estado de ánimo o sentirse conectado momentáneamente con algo más grande. Pero sentir no es comprender y experimentar no es despertar. La espiritualidad no es un estado emocional exaltado, es una conciencia lúcida y sostenida que observa, comprende y se transforma. Las emociones intensas pueden ser el umbral, pero no son la puerta y mucho menos el camino. Y a veces confundimos esa exaltación, ese subidón interior con revelación o cambio profundo, pero sin observación constante, sin honestidad, incluso una honestidad despiadada, sin desapego de uno mismo, todo eso, como digo, se disuelve como humo. Y como afirmo en el título del podcast de hoy, no todo es luz, incienso y abrazos. De hecho, lo verdaderamente espiritual rara vez es cómodo, porque te obliga a enfrentarte a ti mismo, a ti misma como persona, en tus formas más crudas, tu miedo a estar solo, tu miedo a estar sola, tu necesidad de aprobación,
tu violencia sutil, tu deseo de controlar, tu necesidad de pertenecer. La madurez espiritual no busca experiencias, observa la estructura del yo, que las desea precisamente. Observa esa estructura del yo que las desea. El camino profundo es casi siempre silencioso, lento. No está hecho de visiones, ni de frases bonitas, ni de reuniones grupales donde se comparte lo que uno sintió. Está hecho de responsabilidad interna, de autenticidad cotidiana, de ver las raíces del conflicto en uno mismo sin escapar. Eso es lo espiritual, no una experiencia exaltada, sino una transformación radical de la conciencia. No es una meta que se alcanza, es una forma de estar presente de una manera clara y lúcida, mientras te vas preguntando con cuánta conciencia estás viviendo este momento, porque esta es la pregunta, ¿con cuánta conciencia estás viviendo este momento? Cada palabra que dices, cada gesto, cada pensamiento, ¿está participando en la construcción de tu conciencia, voy a decirlo así? Porque no te creas que pasa desapercibido, todo deja huella, todo permanece y de alguna manera está construyendo tu conciencia, porque no eres solo lo que muestras al mundo, eres sobre todo lo que surge cuando nadie te ve. Eres lo que eres en esa duda silenciosa, cuando no sabes qué camino tomar y el ruido interno te exige una respuesta. Eres lo que sientes en la envidia, por ejemplo, cuando deseas la vida del otro y al mismo tiempo te castigas por desearla. En esa tensión entre cómo te ven y cómo te ves. En la ira que no expresas, pero que se cuela en tus actos. En el miedo que te esconde bajo excusas razonables. Allí, en ese territorio invisible, cuando no hay nadie más, cuando no actúas para ser visto, ahí estás tú, sin filtros, sin historia contada, ni narrativas para justificarte. Y ahí es donde empieza el trabajo real. Ahí donde eres tú sin adornos. El verdadero trabajo personal no se hace público, es un acto privado, íntimo. No busca aprobación ni espectáculo, es una mirada honesta y a veces dura hacia adentro. Es un compromiso con la verdad, incluso cuando duele, cuando esta verdad duele. Para transformarte necesitas observarte con profundidad, sin mentiras piadosas, sin excusas, y estás dispuesta a mirar de verdad, a sentir más allá de ese umbral cómodo, a comprender más lejos de lo que creías posible. Eso es responsabilidad, porque una vez que ves, ya no puedes no ver. Una vez que sabes, vivir como antes se vuelve un autoengaño consciente. El desarrollo interior no siempre es placentero, no es entretenimiento, es un camino y, como repito, a menudo incómodo y doloroso, que conduce a la claridad. Un camino que no te lleva ni hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro. En tu vida no hay coincidencias en realidad, no hay ni caos sin sentido, todo tiene una inteligencia profunda. He llegado a esta conclusión, aunque no siempre visible, y al final tus errores no te condenan ni te van a condenar. Al final los errores que cometemos nos enseñan y llegaremos, o he llegado a una conclusión última, que la pregunta clave ni siquiera es quién eres, sino por qué estás aquí, y la única forma de responderla es con honestidad interior, sin adornos, sin huida, mirándote por dentro, verdaderamente, como si fuera la primera vez, o por enésima vez, no importa, pero como si fuera la única. Transformarte no es decorarte, no es embellecer lo que ya conoces de ti, sino adentrarte en lo que no quieres ver. El proceso auténtico es solitario, como os digo, sin testigos, sin aplausos, no busca exhibición ni confort, busca verdad, una verdad que exige
mirarte sin engaños, con radical honestidad, aunque no te guste lo que encuentres. Y estás dispuesto a ese nivel de profundidad, a sentir más allá de lo cómodo, a comprender más allá de lo conocido, a aceptar que saber de ti no siempre alivia, pero sí despierta, porque esa es la responsabilidad interior. Y como os digo, una vez que ves, ya no puedes fingir ignorancia. Y vivir como antes se vuelve incluso una traición a tu propia conciencia, porque el desarrollo espiritual no es un refugio placentero, no es un taller bonito, no es un grupo de meditación entre sonrisas, incluso a veces forzadas, no es una cita para sentirte bien mientras se evita lo esencial, no es entretenimiento, es un acto valiente y muchas veces incómodo, lo voy a repetir, a veces profundamente doloroso también, que no promete alivio inmediato, sino verdaderamente lo que promete es una claridad a largo plazo. Y no se trata de subir ni de caer, se trata de descender dentro de ti, a ese fondo donde nada puede mentirse, donde no hay curso, ni maestro, ni gurú que lo haga por ti. Tiene que ver con cómo estás contigo mismo, contigo misma como persona en ese instante, no con lo que aparentas ni con lo que los demás creen que eres. La conciencia no es solo saber lo que piensas, es darte cuenta de verdad de todo lo que está moviéndose dentro de ti, incluso lo que no quieres mirar. Pero ¿quién eres tú cuando nadie te observa? ¿Quién eres cuando sientes envidia, cuando sientes celos, orgullo? Da igual, avaricia, miedo, frustración. No lo que haces con eso, ni siquiera es tan importante. Lo importante es cómo lo vives por dentro, cómo vives por dentro todo eso. Y no se trata de exigirte ser perfecto ni de juzgarte, se trata de ser honesto contigo, de dejar de entretenerte con ideas sí, bonitas, lindas sobre evolución, sobre luz interior, y ver lo que realmente hay en ti, con una mirada clara, compasiva, pero sin excusas. Y como digo, no es un camino fácil y tampoco agradable, no siempre es agradable. Y no es un curso más, y no es quedar con gente para meditar y sentirnos mejor durante un rato. Eso puede ayudar, sí, no lo pongo en duda, pero si no hay un compromiso sincero con ir hacia adentro, todo se queda en la superficie. Y el desarrollo espiritual, el real, no te distrae de tu dolor, te lleva directo a él para atravesarlo, para aprender de él, para salir más lúcido. No busca consuelo, busca claridad, y la claridad no es cómoda, pero libera. La clave no es lucir más fuerte o mostrarte más fuerte, ni estar bien todo el tiempo. La clave, la verdadera clave, es ser verdadero, aunque eso te lleve a lugares oscuros por un tiempo, y desde ahí surge algo nuevo, más honesto, más profundo, más real, lo que es sin la máscara, sin el rol. Muchas veces, cuando cometemos errores, porque cometemos errores, o cuando nos equivocamos, cuando actuamos, no quiero decir mal, pero bueno, de una manera incorrecta. A mí me gusta decir alejada de tu centro, ¿no? Cuando herimos a otros o a nosotros mismos, podemos llegar a sentir vergüenza, culpa, y pensamos que eso nos define, que estamos fallando como personas, y puede ser que incluso nos tratemos con dureza, como si esos errores demostraran que algo esencial en nosotros está mal. Pero el error, esos errores que cometemos, a menudo inconscientes, porque yo creo que los errores son inconscientes, no son fracaso o sea, no son un fracaso, no son una señal de fracaso interior, son pasos necesarios, son parte del aprendizaje, parte del proceso de madurar emocionalmente y también espiritualmente, porque no hay conciencia sin tropiezos, y no nos rompemos al fallar,
porque en realidad estamos en movimientos, es un continuo movimiento. Muchas veces cometemos errores, todos cometemos errores, nos equivocamos, actuamos mal, voy a decirlo así, de manera incorrecta, herimos a otros, nos herimos a nosotros mismos y podemos llegar a sentir vergüenza y pensar incluso que eso nos define, que de alguna manera estamos fallando como personas y podemos tratarnos con dureza, como si esos errores demostraran que algo esencial en nosotros está mal. Pero en realidad el error, nuestras equivocaciones, no son señales de fracaso interior, son pasos necesarios, forman parte del aprendizaje, parte del proceso de madurar emocional y espiritualmente, porque no hay conciencia sin tropiezos y no nos rompemos por fallar, estamos en continuo movimiento y es posible que esos errores, por llamarlos así, pueden traer consecuencias, pero también pueden llevarnos a la claridad si los observamos con humildad y sin juzgarnos, ¿no? Como una grieta que te muestra por dónde puedes crecer. Y como digo, lo tenemos que ver como parte del proceso. Y no se trata de buscar esa luz espiritual, esa paz, esa armonía que nos eleve, como una forma de evitar el trabajo interno real, que suele ser más crudo y directo. Porque entonces lo que hacemos, en vez de atravesar el conflicto interno, lo decoramos con palabras, con afirmaciones, con rituales, sin mirar el núcleo del problema. Y a veces, seamos sinceros, usamos la espiritualidad como un refugio emocional. Buscamos calma, conexión, belleza, como digo, armonía, pero nos escapamos del dolor, del conflicto, de lo que no entendemos de nosotros mismos. Y hay quien ni siquiera son capaces de percibir el error. Y no me gusta mucho utilizar la palabra error, pero creo que todos lo entendemos, ¿no? Y no porque sean, voy a decirlo así también, malas personas, sino porque no están en contacto con su mundo interno. Actúan pues desde el ego, desde el impulso, desde la costumbre, desde la defensa, desde el inconsciente. No se detienen a preguntarse ¿por qué hice esto? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué estaba sintiendo yo en el fondo? Y por supuesto que esas personas no pueden ni siquiera plantearse un cambio, ni siquiera sienten ni vergüenza, ni culpa, ni reflexión, porque no hay conciencia de que algo ocurrió o algo está ocurriendo en su interior que merece ser mirado. Y ese camino consciente empieza cuando te observas, aunque sea con incomodidad. Y también encontramos con esas personas que dicen, soy así. Sí, soy así. Y lo dicen y se quedan tan anchos, sin transformación. Como si el error de hecho definiera quiénes son, soy así. Y aquí, aunque pueda haber una ligera, voy a decirlo, vergüenza o autocrítica, no existe dirección. Se quedan atrapados en el error sin aprender de él. Y el punto clave del crecimiento es cuando te das cuenta de un error y eliges mirarlo de frente. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. En ese momento de honestidad, por pequeño que sea, esto que hice no estuvo bien, ¿por qué lo hice? ¿Qué parte de mí lo hizo? ¿Qué necesitaba en ese momento? Esa es la semilla del autoconocimiento. Y eso sí es parte del camino. No porque ya seas consciente de todo, sino porque estás dispuesto a mirar, a conocerte, a indagar en tu personalidad, a observarte. Y como he dicho al principio, la espiritualidad y el autoconocimiento se han convertido muchas veces en otro plan más del calendario, un retiro, un curso, una meditación grupal.
y se transforman en actividades similares a un viaje o a una escapada de fin de semana. Y realmente muchas personas hoy incluyen el crecimiento personal en su agenda como un evento más. Este fin de semana me voy a un retiro, hacemos constelaciones y luego nos vamos a cenar, tengo meditación el domingo y luego me voy a un brunch. ¿Está mal eso? No pretendo decir eso. No pretendo ir por ahí. Pero cuando el trabajo interior se convierte en una experiencia planeada, pierde lo esencial. El autoconocimiento no ocurre solo porque te inscribas en algo. Ocurre cuando te entregas de verdad, cuando algo te atraviesa, y eso no siempre pasa en un lugar cómodo, con música suave, comida vegetariana, velas, incienso, abrazos, sentimientos. Eso tiene que ver con el entretenimiento y es a la larga distracción. Y el camino interior no es una distracción bien decorada del caos diario. No es un paquete de actividades conscientes con tiempo libre entre sesiones. Es, como os digo, algo más incómodo, más crudo, más transformador. No es un plan de fin de semana, es una revolución silenciosa dentro de ti. No lo planeas, te llama, y si lo escuchas, te cambia. Y el plan no es un retiro, sino un retorno. Puedes tener todo organizado: retiros, yoga, ceremonias, integración, pero si no hay intención sincera, si no hay disposición interna, todo se convierte en turismo espiritual. Sé que estas palabras no van a agradar a muchos, pero ahora estamos viviendo la apoteosis del turismo espiritual. Otra forma de evitar el vacío, pero con luz, incienso y abrazos. Por eso hay que volver a la pregunta clave: ¿qué intención te mueve? ¿Es conocerte de verdad o solo sentirte un poco mejor durante unos días? Y por supuesto que muchas personas llegan a estos espacios con buenas intenciones, con el deseo auténtico de sentirse mejor, de entenderse, de crecer. Y eso ya es un paso inmenso. Y participar en un retiro o abrirse a un camino interno es algo que merece respeto. Pero a veces lo que ocurre, y por favor seamos honestos, es que esos espacios se transforman casi sin querer en escenarios. Y lo que era un momento de apertura sincera de alguien, una emoción intensa, una lágrima verdadera, se convierte en espectáculo. Todos miran, todos se conmueven, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Ese momento emocional tan fuerte, tan real, no siempre transforma. Puede ser un destello, un pequeño despertar, pero si no se integra, si no se sostiene con trabajo diario, con honestidad continua, se va a desvanecer. Entonces uno cree que ya pasó algo, que ya cambió, solo porque lloró, porque se emocionó, porque se expuso, tuvo un éxtasis, sintió algo grande. Y sí, algo pasó, pero no necesariamente algo profundo y transformador. A veces es solo el inicio, no pretende ser una crítica, a veces es una descarga, pero la verdadera transformación no es tan llamativa. Es lenta, es más silenciosa, más exigente, a veces hasta aburrida. Sentir mucho no significa cambiar, llorar no siempre significa sanar y hablar no siempre significa comprender. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque al final el verdadero camino no se muestra, se vive. Es el viaje silencioso hacia uno mismo, recordando que no todo lo que remueve transforma, no todo lo que emociona cambia y no todo lo que se comparte se comprende. Y bueno, acabo aquí y nos vemos el próximo lunes y os deseo un buen viaje interior.